Estamos con el doctor Manuel Ariz Alonso, sociólogo y magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos, profesor de ética y transparencia en la Universidad Alberto Hurtado y consultor en políticas de integridad. Muchas gracias, doctor. Queremos preguntarle, ¿qué significa para usted rendición de cuentas en el contexto actual de América Latina? Bueno, la rendición de cuentas es la disposición que deben tener funcionarios y autoridades de explicar lo que hacen o lo que no hacen y además estar expuestos a sanción. Y eso implica que haya una institucionalidad de control que sea capaz de ejercer ese control, de aplicar esas sanciones, y una sociedad civil que sea capaz también de exigir a las autoridades y los funcionarios que rindan cuenta de sus actos, omisiones, y que también, más allá de cierta judicialización o faltas administrativas respecto de lo que se hace, también hay un tipo de responsabilidad política que yo creo que hoy día está escasa en nuestro continente. Okay. En una frase, ¿cuál considera que es el mayor desafío democrático que enfrentamos hoy? Hoy día hay distintos niveles de desafíos democráticos, independiente también de la realidad que vive cada país. Yo creo que hay uno que es macro, que es sistémico, que tiene que ver con cómo fortalecemos el Estado de Derecho, cómo hacemos que instituciones o poderes del Estado, como el Poder Ejecutivo, tenga flujos de rendición hacia el Poder Legislativo, Poder Judicial, que sean independientes, que permitan que este ideario de la democracia, de que ningún ciudadano está por sobre otro, y que es la idea que está detrás del Estado de Derecho, se cumpla. Eso en un nivel sistémico, pero también hay un nivel de implementación de la política pública, algo que es tremendamente importante respecto de cómo los resultados de la democracia son valorados por la ciudadanía. Y yo creo que ahí hemos perdido cierto terreno, en Chile al menos eso es lo que se puede observar, respecto de cómo la ciudadanía valora los resultados de la democracia y por lo tanto aprecia los valores democráticos, está dispuesta a defender la democracia frente a ciertos intentos autoritarios o corrientes que tienden a disminuir las cualidades del sistema democrático, y ahí hay fácilmente dos tipos de desafíos, uno a nivel sistémico y otro a nivel de cómo el diálogo político en un contexto democrático produce resultados que son favorables para la ciudadanía. ¿Por qué es importante hablar de captura institucional en este momento histórico? Bueno, la captura es un concepto muy interesante para poder ilustrar lo que pasa en América Latina, en países como Chile, donde existen élites políticas, económicas, que tienen un carácter más o menos endogámico, y donde este ideario de fiscalización desde el punto de vista público de la actividad privada, por ejemplo, se puede ver afectada producto de esta relación endogámica muy cercana entre poder político y poder económico, y por lo tanto el concepto de captura nos permite definir ciertos elementos de observación para poder detectar indicios de esa captura respecto de ciertas instituciones en particular y de un sistema también, sobre todo en países donde está la corrupción quizás un poco más extendida, ciertos sistemas ya a nivel más sistémico de donde se produce esa captura. ¿Cómo describiría las formas más sutiles en que opera hoy la captura institucional en América Latina? Bueno, parte de esta relación endogámica donde un concepto clave del combate a la corrupción a veces se nos olvida en las regulaciones, incluso por parte de quienes a veces toman decisiones que creen que lo están haciendo éticamente, pero caen dentro de este concepto clave que es el de conflicto de intereses. Cuando una autoridad tiene algún tipo de afinidad hacia algún interesado en la decisión pública, se produce sutilmente esta captura del Estado que luego va configurando una red que se sostiene en el largo plazo, que puede incluir incluso promesas a futuro hacia quienes toman decisiones públicas que tienen que ver con el control, la regulación del sector privado, y por lo tanto ahí hay un espacio sutil donde la captura surge. Otro muy típico también de las democracias latinoamericanas tiene que ver con el empleo público o decisiones de compras públicas, donde también, producto de esta afinidad de ciertos intereses quizás políticos, que tienen que ver con la trayectoria o la historia de quienes toman decisiones, producen que la decisión pública no valore el interés general, el interés colectivo, sino que se incline más por intereses particulares que benefician a personas
afectando el interés público. ¿Qué señales tempranas permiten identificar que una institución está siendo capturada? La falta de control, la falta de rendición de cuentas es un elemento clave cuando uno tiene una institución que trabaja de manera demasiado autónoma en su ámbito de decisiones y no tiene que explicar lo que hace o lo que no hace, no está sometido a estándares de transparencia que sean demasiado exigentes. Es muy probable que ahí tengamos riesgo de captura de las decisiones arbitrarias, incluso monopólicas, donde solo una persona o un grupo muy acotado de personas toma decisiones y no explica a ellas a la sociedad en general o a entidades de control. Ahí es probable que tengamos casos de corrupción o de captura del Estado. ¿Qué desafíos encontramos en este declive democrático? En América Latina está muy extendido este concepto de lealtad a la tribu, donde creemos que cuando llegamos a un servicio público y tenemos un ámbito de decisión, tratamos de favorecer a los nuestros políticamente, a los nuestros políticos, a los nuestros familiares, a los nuestros amigos, a los nuestros que conocemos, y no trabajar por el interés general, que es el mandato principal que tiene la función pública, bajo los principios de legalidad, imparcialidad y otros que tratan de orientar o de proteger a quien ejerce ese rol de autoridad o funcionarial, de caer en conflictos de intereses o derechamente en ámbitos corruptos. Ese yo creo que es un desafío importante desde el punto de vista ético, y otro tiene que ver con cómo combinamos este ideal de imparcialidad desde la función pública con un sentido de urgencia desde el trabajo público para poder satisfacer o solucionar las necesidades de la ciudadanía. Y ahí es importante también que cuando ejercemos un rol público no caigamos en la rutinización de lo que vamos haciendo, en la insensibilización, sino que también desde el punto de vista ético seamos conscientes que nuestro trabajo, aunque sea parte de un engranaje muy grande dentro del aparato público, incide en la calidad de vida de las personas, y eso quizás es algo que se ha perdido y que es necesario rescatar desde el punto de vista ético.